Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 3 de octubre, jueves de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos hoy día con la lectura del libro de Job. Leemos el capítulo 19, versículos 21 al 27. Job tomó la palabra y dijo: Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce o en punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo, me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. Llegamos a un punto tan importante en la lectura del libro de Job que nos va a hacer contemplar la profunda y verdadera esperanza y nos permite entonces el día de hoy meditar sobre lo que significa la esperanza y dónde tiene que estar puesta nuestra esperanza. Job habla a sus amigos: tengan compasión de mí. ¿Por qué pide esta compasión? Porque ya habiendo sufrido todo lo que ha sufrido, Job tiene que enfrentarse también al sufrimiento que le causan aquellos que son sus amigos, aquellos que eran cercanos. Y les dice: ya me ha herido la mano del Señor. Y entonces ustedes no sigan adelante, sino que tengan compasión de mí. Esta es una frase tan profunda y tan bella porque nos llama efectivamente a contemplar el dolor del otro. Cuando nosotros vemos que una persona sufre, no por decisión propia, no por las acciones que ha cometido, Job no ha cometido ninguna acción mala, y sin embargo está lleno de sufrimientos, lleno de dolores. Bueno, ¿a dónde se debe mover nuestro corazón? Hacia la compasión. Lógicamente, cuando nos enfrentamos a una persona que se ha autoprovocado los dolores, también tenemos que mover nuestro corazón a la compasión. Pero, lógicamente, sale más natural compadecerse delante de aquellos que no tienen ninguna responsabilidad. Vemos en el mundo cómo las personas pueden incluso echarse encima de aquellos que sin ninguna responsabilidad tienen dolores en su existencia. Piensa, por ejemplo, en una persona que ha nacido con problemas físicos, que ha nacido con enfermedades y que es objeto de burlas. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que aquellos que están alrededor no pueden compadecerse ni siquiera de lo que es más fácil compadecerse. Oye, yo no tuve nada que ver en haber nacido sano, en no haber nacido deforme, en no haber nacido con ninguna enfermedad. ¿Qué derecho voy a tener entonces de burlarme o de maltratar a una persona a la cual sí le ha tocado nacer con esos problemas? Bueno, esa debería ser una compasión natural y sin embargo vemos que muchas personas en este mundo no la tienen. Y se pregunta Job: ¿por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios
y no se cansan de producirme más dolor. Y entonces viene la parte más importante de esta lectura que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque dice Job, ojalá mis palabras se escribieran. Pero no solo se escribieran, sino que se pusieran, se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Es decir, estas palabras que va a pronunciar Job tienen una importancia tremenda. Y tienen una importancia tremenda, ¿por qué? Porque lo que va a decir es aquello que más importa en la existencia. ¿Y qué es lo que va a decir? Yo sé bien que mi defensor está vivo. Es decir, que por más sufrimientos que me ha tocado pasar, aquel que me va a defender está vivo. No es el ausente, no es el que ya dejó de existir. No, está vivo. Fíjate qué importante es cuando nosotros en esta nueva alianza recalcamos esto. No solo sabemos que Dios está vivo, sino que Cristo, que murió por nosotros en la cruz, está vivo. Y por eso tenemos que esforzarnos con tanto fervor, lógicamente, a recalcar esa fe. Cristo vive, verdaderamente vive. Y ese que está vivo se levantará a favor de ¿quién? Del humillado. A favor del humillado. Pero entonces viene lo profundo de la esperanza. De nuevo me revestiré de mi piel. ¿De qué está hablando Job? ¿De qué está hablando Job? Si yo no entiendo estas palabras, no voy a entender entonces de cuál es la esperanza que está hablando Job. Me revestiré de mi piel y con mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. ¿Qué significa revestirse de su piel? ¿Qué significa que con su carne verá a Dios? ¿De qué está hablando Job? De la resurrección. De la resurrección en el último día, de la justicia final. Ese que mirará al humillado, ese que defenderá al final, ese que se levantará. ¿Qué es lo que va a darle a Job? La resurrección. Y esto es lo que Job quiere que escriban de una manera que no se borre. Cree en la resurrección de la carne. Cree que verá a Dios cara a cara. Y esta es su esperanza. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando hablamos de la esperanza, muchas personas solo se quedan pensando en la esperanza temporal. ¿La esperanza temporal tiene que llenar nuestra vida? Sí, por supuesto. La esperanza temporal es hermosa, bella. Sí. ¿Es necesaria? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que tener esperanza delante de la enfermedad de poder sanar. Tenemos que tener la esperanza de que las cosas van a salir adelante. Tenemos que tener la esperanza de que voy a encontrar trabajo. Tengo que tener la esperanza de que mis hijos van a salir adelante en su vida. Tengo que tener la esperanza de que voy a lograr solucionar este problema económico. Todas esas esperanzas son necesarias, son buenas, son bellas. Sí, por supuesto. ¿Y tienen que llenar nuestra vida? Sí, claro, por supuesto. Pero, ¿dónde se van a fundar? ¿Dónde se van a fundar estas esperanzas temporales? Solo se pueden fundar en la verdadera esperanza eterna. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si esa esperanza con la que yo estoy luchando ahora para lograr un objetivo, para lograr salir adelante, para lograr superar una enfermedad, para lograr superar un sufrimiento, no funciona? ¿A dónde voy a caer? No, es que yo recé tanto, yo pedí tanto, yo tenía tanta esperanza en que mi mamá se iba a curar, pero mi mamá se murió. Y esa persona perdió toda esperanza. ¿Y por qué perdió toda esperanza? Porque toda esperanza estaba fundada, toda su esperanza estaba fundada solo en la esperanza
temporal. Cuando Job, en cambio, está hablando de la esperanza, está hablando de la resurrección y por tanto está hablando de la esperanza eterna. Y entonces, claro, hermosísimo, bellísimo tener esas esperanzas temporales que me permiten seguir adelante día a día, pero si están fundadas en la esperanza última, en la esperanza verdadera, en la promesa que nos ha hecho el Señor. ¿Qué espero yo? Yo espero resucitar. ¿Y cómo vemos ese resucitar? Es en mi misma carne. ¿Cómo va a producirse esto? No lo sabemos. Yo creo en aquel que todo lo puede. Puede resucitar a todos los muertos, sí, por supuesto. Pero hay muertos que ya se desintegraron totalmente. No interesa, no importa para nada. ¿Cómo va a realizarse físicamente la resurrección? No tengo idea. Yo lo que creo es en la palabra del Señor, que me ha dicho que efectivamente ponga mi esperanza en esa resurrección, porque esa es la esperanza de la vida eterna, tan distinta a esas esperanzas temporales. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Y si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Importantísimo al enfrentarnos a esta lectura, recordar que ya se ha producido el envío de los 12, ese grupo que Jesús ha escogido para que esté más cerca de él. Ahora envía a otros 72 discípulos. Esto nos recuerda que los discípulos de Jesús no eran 12. Los discípulos de Jesús eran muchos. De esos muchos discípulos ha escogido a estos 12 para que estén más cerca de él. De ahí surge esa jerarquía de la iglesia, que no ha sido un invento ni de los apóstoles, ni de los obispos, ni de la iglesia, sino que ha sido el modo como ha constituido el mismo Jesús a su iglesia, separando a este grupo que va a estar más cerca de mí, al cual le voy a dar ciertas potestades, pero que no es el único. Y ahora vemos cómo envía estos 72 discípulos. Los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Qué bonito es darnos cuenta que entonces estos discípulos van como embajadores del Señor. Y esta es una imagen siempre bella para desarrollar la evangelización. ¿Qué tengo que llevar yo? El anuncio de que Jesús llega. El anuncio de que Jesús está cerca.
Yo no vengo a transmitir mi propio mensaje, yo no vengo a transmitir mis propias palabras, yo no vengo a transmitir mis propias opiniones e ideas. Yo no vengo a vender una doctrina política, no vengo a hacer propaganda, vengo a anunciar la cercanía de Jesús. Vengo en representación de Jesús. Eso es lo que me convierte en un evangelizador. Y les dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Por tanto, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Rueguen porque haya muchas personas dispuestas a evangelizar. Rueguen por las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, las vocaciones en todos los servicios de la evangelización, en todos los ministerios. Bueno, las palabras del Señor son clarísimas para ti y para mí. Nuestra oración tiene que ser permanente en pedir esos trabajadores para la viña del Señor. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, no los envío a ir a pelear la guerra. Los envío como corderos en medio de lobos, pero nos van a dar duro, nos van a hacer mucho mal. Sí, no van a pelearse con el mundo. No van a hacerle la guerra al mundo. Esto es tan importante. Van de dos en dos justamente ¿por qué? Porque así se vive la comunión en la iglesia, no de una manera individualista, sino siempre con ese concepto comunitario. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. ¿Por qué? Porque no van a necesitar absolutamente nada. La misión se realiza con una sola base: confiar en el Señor. Si yo no confío en el Señor y quiero tener asegurado todo, si quiero tener asegurados mis proyectos, si quiero tener asegurado el éxito de la misión, bueno, entonces no voy a realizar las cosas como las quiere el Señor. No se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Qué significa esto? Significa algo muy sencillo. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo porque no hay tiempo que perder para la evangelización. ¿Qué van a llevar? Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. ¿La paz de quién? La paz de Cristo, que es la reconciliación con el Padre. Eso es lo que vamos a ofrecer. Si no vamos a ofrecer eso, entonces no vamos a evangelizar. Ah, no, yo vengo a traer solamente la paz temporal. Volvemos a la primera lectura. No, venimos a ofrecer la paz de la esperanza profunda y verdadera. Si allí hay gente amante de la paz, entonces ese deseo de paz se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Es decir, las cosas que ustedes hagan, ¿de qué van a depender? De quién las recibe. Y habrá personas que las reciben bien y habrán personas que no las reciben bien. ¿Qué está diciéndoles el Señor? Así será la evangelización. A veces será muy buena y a veces no se verán los frutos. Quédense en esa casa, coman y beban. ¿Por qué? Porque están realizando su trabajo y merecen su salario, pero no anden de casa en casa. Y esta frase es preciosa. ¿Por qué? Porque siempre está la tentación de mirar al lado una condición mejor que aquella que me ha tocado a mí en mi misión. En el caso, por ejemplo, de los sacerdotes es mirar a otra parroquia, mirar otra misión. No, pero es que si a mí me pusieran allá, entonces yo podría ser mucho mejor y yo no sé qué. Si yo estuviera en esta otra casa. No, tú estás en el lugar que tienes que estar. Y ahí es donde tienes que poner tu corazón. En cualquier ciudad donde los reciban, ¿qué es lo que van a hacer? Curen a los enfermos. Mira cómo el Señor también comparte esa potestad, ese poder de curar a los enfermos, no solo a los 12, sino a los 72 discípulos que está enviando ahora.
y anuncien que se acerca el reino de los cielos. ¿Y qué pasa si no nos reciben? No se hagan líos, salgan de ahí, adviértanles, eso sí. Qué bonito es entender lo que les está diciendo el Señor a los discípulos, porque les está diciendo: ustedes no se preocupen por el juicio. No, pero ¿cómo no nos van a recibir, malvados, malditos? No, ustedes no se preocupen por el juicio. Del juicio se encarga Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.